donde vamos a hablar sobre lo que es prevención y promoción de la salud mental. ¿Ok? A ver, me gustaría que me puedan ir indicando ustedes en el chat un poco, cuando hablamos de prevención versus promoción, ¿de qué tratará? ¿Cuál será la diferencia entre prevenir y promocionar? En el caso de la salud mental, un ejemplo, una pequeña idea del concepto de lo que es prevención en salud mental y promoción de la misma. A ver, les leo y si quieren también pueden abrir su micrófono y les escucho. A ver. Vamos a ver acá en el chat. ¿Qué es prevención de la salud mental versus qué es promoción de la salud mental? Buenas noches, Eli. Buenas noches, Lourdes. Muy bien. A ver. Chicos, pueden, como les dije, levantar su manito para darles el pase o yo misma les invito a participar. Ustedes deciden, como prefieran. A ver, Lourdes, coméntanos, ¿qué es para ti prevención de la salud mental? Vamos a buscar un ejemplo. ¿Cómo sería un ejemplo de prevenir? Muy bien, por acá nos dice Eli. Prevenir es reducir un riesgo, excelente, y promocionar, fortalecer lo que ya hay. O promover algo nuevo también, ¿ok? Prevenir es evitar que suceda y promocionar sería promover una buena salud mental. Es decir, instaurar, desarrollar o fortalecer. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Arnold, porfa. Muy bien. La prevención y la promoción de la salud mental, según la OMS, chicos, en este caso nos habla de que la promoción de salud mental consiste en fortalecer las capacidades psicológicas. Es decir, no estamos lejos. Consiste en fortalecer esas habilidades, esas capacidades psicológicas que las personas por naturaleza pueden tener, pero que también pueden aprender, ¿ok? No necesariamente es algo innato, también puede ser algo aprendido. Incluso cuando hablamos de esto y hablamos también de resiliencia, la resiliencia es una herramienta que podemos aprender y que por naturaleza podemos ejecutar también. De la misma manera pasa cuando trabajamos dentro de la prevención, ¿ok? Fortalecemos esas habilidades, esas capacidades psicológicas. Entonces, ¿qué nos dice Kaplan? Kaplan nos dice que Kaplan es uno de los pioneros en cuanto a lo que es la prevención y promoción. Nos explica que la prevención es actuar antes de que el trastorno se consolide. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo. A ver, resulta que tenemos a una persona que frecuentemente se encuentra triste. Si esta persona tiene una tristeza recurrente, si esta persona se expone a una situación social difícil, si tenemos a un niño, vamos a ser más específicos, tenemos a un niño, por ejemplo, que tiene tristeza recurrente y que tiene irritabilidad y el niño vive una situación de bullying. ¿Qué creen ustedes que puede pasar con ese niño si no existe un abordaje preventivo? ¿Qué puede ocurrir con ese chico? No va a mejorar. No va a mejorar. ¿Qué más puede ocurrir con el chico? A ver. Autodestrucción. Auto. Autodestrucción. Pueden darse señales de autodestrucción. Podemos hablar de que el niño también desarrolle, por ejemplo, conductas depresivas, lo cual si se posterga en el tiempo, en su vida, entonces definitivamente se puede instaurar un trastorno depresivo, ¿no? Puede que se dé un trastorno de personalidad depresivo o que se instaure como un trastorno emocional. E incluso pueden darse otro tipo de situaciones mucho más complejas, ¿de acuerdo? Buenas tardes. ¿Queda claro, chicos?
Muy bien, pasamos a la siguiente página. Entonces, para poder prevenir, ¿verdad? Tenemos que observar, tenemos que llevar un registro, así como cuando atendemos pacientes de manera individual, también tenemos que llevar registro de lo que es el ámbito poblacional también, ¿ok? Ok, pasamos la diapositiva. Deme un segundito, vamos a pasar de hojita a la siguiente. A ver. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, chicos. A ver, ok, continuamos. Entonces, cuando hablamos también de lo que es la prevención, hablamos de un enfoque anticipatorio, es decir, yo me anticipo ante la instauración de un trastorno, ¿ok? ¿Para qué? Para reducir un riesgo de padecer trastornos emocionales, de padecer trastornos como ustedes pueden ver en el caso de la pandemia, ¿no? En el caso de la pandemia no hubo una promoción de salud mental, no hubo una prevención. Cuando llega la pandemia, ¿qué ocurre? Comienzan a desregularse diversos sistemas emocionales, el sistema de alerta se ve súper afectado en la mayoría de las personas, se incrementó el temor e incluso por allí surge un síndrome de la cabaña, donde las personas se sienten más seguras en la casa, cuando para el cerebro humano es necesario socializar. ¿Y qué hace esto? Deja como consecuencia una cantidad de trastornos ansiosos que se ha incrementado, yo les diría, en un 90% en la consulta cotidianamente, ¿ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos ante situaciones como esta, situaciones de riesgo, debemos utilizar un plan de prevención. Si, por ejemplo, a la consulta individual llega una persona que socialmente, académicamente y familiarmente está sumamente expuesta a situaciones irritables, difíciles, dificultad constante, de repente incluso situaciones de pobreza o alguna otra situación que pueda ser de un estrés constante para su bienestar, entonces yo tengo que trabajar en lo que es la prevención de riesgos, porque si no, esta persona puede desencadenar trastornos en un futuro. Y eso se debe a que no hubo una intervención adecuada, porque puede ir porque ahora no entiende qué es lo que está pasando en su vida. Pero si me cuenta todo el desbalance que hay en diversos entornos y no abordamos de manera preventiva, como que lo dejamos pasar, entonces definitivamente allí hay una mala praxis. ¿Ok? ¿Qué otra cosa o qué cosa específicamente busca la promoción en salud mental? Fortalecer el bienestar, como les dije anteriormente, ¿sí? Que busca que las personas tengan herramientas y eso se logra a través de la psicoeducación, ¿sí? Que de una u otra manera es a través de la macroexposición a nivel psicoeducativo. Acá nos apoyamos muchísimo en lo que es la psicología educativa, en el conocimiento que se le brinda a los educadores, a los alumnos, qué herramientas comienzan a desarrollar ellos desde muy pequeños, cómo nos reunimos. Yo trabajaba, les comento, cuando era parte de un colegio, hacíamos algo que se llamaban bootcamp. Inicialmente la idea era hacer campamentos reales de psicoeducación, lo cual se llegó a hacer de manera digital porque todavía estábamos con el chip de la pandemia, ¿no? Sin embargo, la idea inicial de estos bootcamp era que los papás aprendieran a través de ejercicios eh, presenciales herramientas que podían aplicar con sus hijos en casa y que les pueden fortalecer a ellos mismos, ¿sí? Entonces, recuerden que prevenir, chicos, es intervenir antes de un colapso. Promover es construir salud, no solo evitar enfermedad, ¿sí? La clínica moderna no espera, ¿sí? Entonces, tenemos que actuar antes. Actuar antes. Por ejemplo, a ver, les comento, si ustedes tuviesen que crear un plan de promoción de salud mental, ¿qué aspectos son los que ustedes recurrentemente ven en la sociedad como para decir, me gustaría prevenir un riesgo en esta conducta? A ver, coméntenme.
¿Puede ¿Qué repetir la pregunta? actitudes han observado ustedes? Por supuesto. ¿Qué actitudes, vamos a hacerlo más sencillo, qué actitudes observan ustedes que ustedes puedan decir, estas actitudes pueden crear un riesgo a nivel de salud mental en la población? El bullying, profe. Exacto, que es algo que se viene trabajando desde antes. Sin embargo, es algo que tenemos que replantear cómo se está abordando, ¿sí? Porque sí, definitivamente, niños que han sido expuestos al bullying en la adolescencia y en la adultez pueden tener ideación suicida, autolesiones frecuentes, trastornos de depresión, trastornos ansiosos y muchísimos trastornos más graves, ¿ok? A ver, ¿qué otro aparte del bullying? El consumo de drogas, el consumo de alcohol, lo cual se atiende de macro a micro, ¿ok? Entonces, por supuesto, si trabajamos en psicoeducación del consumo de sustancias, vamos a lograr promocionar mayor bienestar. Sin embargo, cuando hablamos de un uso constante de estas sustancias, tenemos que hacer un abordaje micro y ese abordaje micro es el que se hace en la consulta individual, ¿ok? Macro lo manejamos de manera social y el micro aprendizaje o la microatención se maneja de manera individual. Vamos a pasar la diapositiva, Arnold, porfis. Ok, vamos a ir aclarando un poco las ideas. Cuando hablamos de prevención, promoción, ya sabemos que prevención reduce el riesgo y la promoción fortalece los recursos internos y brinda nuevas herramientas, ¿sí? Cuando hablamos de prevención, te quiere decir, como lo vimos en lo que era el tema del abordaje en psicología clínica, nosotros pasamos por una historia clínica, un proceso de un programa de intervención y un control de seguimiento para evitar recaídas. Ese es el objetivo del psicólogo clínico, evitar recaídas en la consulta individual. Cuando buscamos promocionar, buscamos desarrollar bienestar, es decir, brindar herramientas que promuevan el bienestar. En cuanto a la prevención, hablamos de que para poder llegar a la prevención es necesario un enfoque clínico, mientras que en la promoción lo podemos hablar de una manera un poco más positiva, ¿no? Podemos, por ejemplo, no sé, alguien conoce lo que hace Marian Rojas Estapé con todos estos libros de Tu persona vitamina, conoce cómo funciona tu cerebro. ¿Han escuchado esos libros? ¿Alguien ha leído algún libro de Marian Rojas Estapé? Ok, bueno, se los recomiendo, son muy buenos. Pero en el caso de Marianne, ella lo que busca es promocionar, promocionar desde el bienestar, desde un enfoque positivo. Es decir, te enseño cómo funciona el cerebro, ¿sí? O sea, te enseño a cómo bajar el cortisol, te enseño a que si tú le dices a tu cerebro constantemente frases positivas, por ejemplo, no es pseudociencia, es algo real, depende de cómo te hables a ti mismo, tu cerebro va a interpretar lo que vives, ¿ok? Entonces, esto es un enfoque más positivo, no es un enfoque clínico directo. Para poder trabajar en ese tipo de situaciones, cuando ya tenemos que hablar de prevención, abordaríamos a través de, por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual. Vamos a buscar primero identificar cuáles son los pensamientos, luego vamos a volver esos pensamientos a transformarlos en un pensamiento mucho más funcional, ¿sí? Identificando y comprendiendo que ese pensamiento no es funcional en tu vida actualmente, que de repente es un pensamiento recurrente que no te permite sentirte cómodo, que al contrario induce más el aislamiento. Entonces, cuando logramos identificar esto, cuando logramos transformarlo en un pensamiento más funcional, comienzas a sentir, a pensar y a actuar diferente, ¿ok? Entonces, por ahí un poco de lo que es la terapia racional emotiva podríamos hablar, ¿sí? Vamos a pasar esa diapositiva.
Carla, te escuchamos. Profe, ¿puedes repetir el nombre del libro y la autora del último que describió? Porfa, gracias. Ah, ya. El libro es de Marían Rojas Estapé. Hay uno que se llama La persona vitamina y hay otro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. De hecho, Marían es psiquiatra, ¿ok? Pero tiene mucho interés en lo que es la parte de la psicología y su hermana es psicóloga también. El nombre de su hermana no lo recuerdo porque la que ha sido más, digamos, conocida en las redes sociales ha sido Mariana específicamente, ¿ok? Ok, Arnold, pasamos la diapositiva, porfa. Deme un segundito, vamos a cambiar por acá. Ok, vamos a esperar para continuar acá. Deme un segundito. Muy bien. Sí. Ok, a ver, acá. Deme un segundo. No, la anterior, Arnold. Vamos a colocar la anterior. La que está antes de esta. Ok, perfecto. Bueno, por acá quería compartirles este mensaje donde Barry nos aclara que prevenir es reducir factores de riesgo. Esto es un poco más de lo que ya les vengo comentando, ¿ok? Mientras que promover desarrolla recursos psicológicos. A ver, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser algunos recursos psicológicos? ¿Cuáles consideran ustedes que pueden ser recursos psicológicos que podemos promocionar en la sociedad? Ok, esas son herramientas a través de las cuales vamos a promocionar. Pero, ¿qué recursos vamos a promocionar? ¿Qué habilidades para que las personas puedan tener mayor bienestar? Autoestima. Podemos hacer talleres de autoestima, ajá. Podemos trabajar en el autoconocimiento, que eso lo vamos a ver más adelante, pero sí está muy bien la autoestima. Podemos psicoeducar en cuanto a la respiración, ¿por qué no? Podemos también promover, como se viene haciendo, lo que es el tema de la respiración consciente, el ejercicio físico y cómo esto también impacta en el autoconcepto, que finalmente va a ayudarnos a tener una estructura a nivel de la autoestima. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de autoestima, no estamos hablando de que nosotros nacemos y que es algo que va a estar permanentemente en nosotros, ¿no? Es que el autoestima, de acuerdo a las situaciones que vamos viviendo, también se va a ir modificando, ¿de acuerdo? Entonces, en salud mental no se trata solo de no estar mal, es estar psicológicamente fortalecido. Entonces, ¿qué vamos a fortalecer? Ese autoconcepto, ¿sí? Muy bien, pasamos ahora a la siguiente. Hay tres niveles de prevención que tenemos que tener en consideración. La primaria, la secundaria y la terciaria. El nivel de prevención primario busca disminuir la incidencia, ¿ok? Es un programa preventivo, ¿sí? Donde nosotros vamos básicamente acá a trabajar mucho más cercano a lo que es la parte de la promoción, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un programa donde vamos a ayudar a hacer consciente lo que es el aspecto de la autoestima, la importancia de nuestra autoestima en el bienestar emocional, ¿sí? En el caso de la prevención secundaria, vamos a buscar disminuir la prevalencia, es decir, vamos a comenzar a hablar de abordajes directamente.
Y en el caso de la terciaria vamos a buscar disminuir la discapacidad, es decir, vamos a trabajar de una manera de rehabilitación. Por ejemplo, en el caso de el uso de sustancias, hablaríamos de una reinserción para evitar recaídas, ¿sí? Entonces, la prevención no es una sola, tiene niveles según el momento de intervención. Si nosotros queremos trabajar en educar a un grupo de personas sobre los efectos del alcohol, por supuesto podemos hacerlo desde las escuelas a nivel poblacional, ¿sí? Y en el caso de la parte secundaria, ya lo hacemos en grupos más directos, ¿sí? De repente personas, familias. En el terciario ya es cuando estamos hablando de que se ha dado un abordaje clínico individual. ¿Ok? Pasamos a esa diapositiva. Más o menos es como ir de macro a micro, lo que les decía anteriormente. La primaria es algo, es una atención más macro y en la terciaria vamos hacia la micro. ¿Ok? A ver, por acá. Ok, vamos a la siguiente. Perfecto. Ok, ¿qué vamos a hacer cuando hablamos de la primaria? Como les dije, psicoeducación emocional, entrenamiento de habilidades sociales, programas de resiliencia, promoción de autoestima. En la secundaria ya vamos a irnos a lo que es un tamizaje, podemos hacer encuestas, podemos hacer otro tipo de evaluaciones que nos permitan medir cómo está cierta dificultad o eh, cierto punto o tema que tengamos que trabajar desde la salud mental. Evaluaciones tempranas, intervenciones breves, derivaciones oportunas. Acá también entra una derivación preventiva, ¿ok? En la prevención terciaria ya vamos a tener lo que es un seguimiento terapéutico, un proceso de rehabilitación, un proceso de reinserción social y la psicoeducación familiar, ¿ok? Vamos a pasar, creo que con esto nos queda muchísimo más claro lo que hemos conversado antes. ¿Cómo van, chicas? ¿Todo claro? ¿Tienen dudas? A ver, muy bien. ¿Quién me quiere ayudar leyendo algunos factores de riesgo? A ver, Carlita, ayúdanos Gracias. leyendo algunos factores de riesgo. Con mucho gusto, profe. Factores de riesgo: trauma, violencia, pobreza, sobreexigencia, duelo no resuelto, aislamiento, estrés crónico y escasa regulación emocional. Ah, y está el bullying. Muy bien, ya ven que ustedes hablaron del bullying y ahí lo tenemos. A Gracias. ver, Carla, cuéntanos. Imagínate, imagínate cómo viviría una población, vamos a poner un ejemplo, Lima, ¿ya? Imaginemos la población de Lima con estos factores: aislamiento, pobreza, estrés crónico y trauma. ¿Qué herramientas o qué factor de apoyo podríamos brindarles a estas personas? ¿Cómo, cómo prevenimos un brote de insalubridad mental? A ver, Vamos a ponerle Caracas, vamos a ponerle Buenos Aires, cualquier gran ciudad. eh, talleres para el manejo de ansiedad. eh, Me dijo pobreza, ¿verdad? Ajá, Eh, talleres para ser exitoso y salir de tu zona de confort. ok, Eh, para ver, talleres de convivencia social para el aislamiento. ok. Y me quedé ahí.
Perfecto. Ok, allí fíjate que también tenemos que trabajar en autoestima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos exponemos a estos factores de riesgo, lo que es nuestro autoconcepto se va a ver alterado. ¿Por qué creen ustedes que la percepción de sí mismo se ve alterado cuando vivimos un trauma, cuando atravesamos situaciones de pobreza, de estrés crónico? ¿Por qué creen ustedes que se altera nuestra percepción personal? Porque empezamos a no confiar en nosotros. Dejamos de confiar en nuestras habilidades porque si no encontramos soluciones, comenzamos a cuestionarnos, ¿no? Sí, Efectivamente. Ujú. Muy bien, muy bien. En el caso del estrés crónico, ¿cómo podríamos manejar un plan de prevención? A ver, alguien más que nos ayude. Yesenia, ¿cómo manejarías tú el estrés crónico? Con charlas motivacionales, Ok, que ellos se sientan seguros y capaces de sí mismos, que pueden salir de ello. ok. Que comiencen a desarrollar a través de las charlas motivacionales seguridad. ¿Eso? Sí, Ok, perfecto, buenísimo. Lourdes, ¿cómo podemos trabajar en la promoción de salud mental frente a los duelos no resueltos? ¿Cómo se te ocurre a ti que podríamos trabajar eso? A ver, Lourdes, Elba. A ver, Rosa, ¿cómo podemos trabajar en el tema de los duelos no resueltos para promocionar la salud mental? profe, yo Sí, creo te que escucho. yo creo que hacer como un método donde de varios pasos, donde uno vaya escalando o superando por escalas cada fase del duelo para que así se supere. Ok, discúlpame, ¿me vuelves a repetir, por favor? Yo creo que es hacer como eh, talleres en el cual se vayan explicando cuáles son las escalas que se van pasando durante los duelos, durante Ok. el duelo, y dando las herramientas necesarias para poder superar cada una de esas etapas hasta llegar al punto de equilibrio, porque vamos a estar claros, un duelo, creo que por dar un ejemplo, si es puede ser cualquier tipo de duelo, pero si es en el caso de una muerte, la muerte en sí, una persona querida nunca lo olvida, sino que simplemente llega a un punto, desde mi punto de vista, que vive sobrellevando esa situación, pero por lo menos la va superando. Lo que vamos a hacer en el proceso de duelo es conseguir reestructurar nuestro discurso adaptándonos a una nueva realidad. ¿Ok? Básicamente eso es lo que vamos a conseguir viviendo el proceso de duelo. Entonces, ¿quiere decir que vamos a saltarnos las etapas del duelo? No. Esas etapas son necesarias para poder reestructurarnos nosotros ante la adaptación de esa nueva realidad que existe. ¿Sí? Después podemos hablar del duelo, ¿no? Después damos un curso sobre el duelo. Muy bien. Para que conozcamos, chicas, algunos de los factores protectores dentro de los que debemos trabajar como promoción de la salud mental es el apego seguro, el apoyo social, la autoeficacia, las habilidades emocionales y el sentido de vida. Ahora, cuando hablamos de apego seguro, hablamos de, no sé si ustedes han escuchado mucho el tema de, este, no, es que no podemos apegarnos por miedo a la dependencia emocional. Por supuesto, cuando hablamos de que se da una dependencia emocional,
hablamos de que probablemente hemos sido expuestos a un factor de riesgo y eso genera la consecuencia de desarrollar una dependencia. Ahora, cuando hablamos de apego seguro, que es sumamente necesario crear vínculos y generar un apego, no vamos a sentir inseguridad, no vamos a sentirnos como que no podemos vivir si otra persona no está. Okay. Hablando desde la familia, desde la pareja, incluso desde los hijos, porque cuando hablamos de apego seguro, parece que habláramos nada más desde el punto de las relaciones, eh, ¿cómo se llama?, de pareja, pero no, realmente no es así. También puede desencadenarse un apego inseguro en cualquier otro ámbito o aspecto relacional. Cuando hablamos de apoyo social, muchas veces, así es, Yesenia, cuando hablamos del factor de protector del apoyo social, como les dije en la primera clase, los seres humanos, ¿ok? Somos, o sea, nuestra corriente desde el ámbito de la psicología es biopsicosocial. El ser humano no puede vivir sin socializar. Así sea con una persona. Hay personas que necesitan relacionarse con 10, con 20, con 100, con 1000, con millones, otras que necesitan unas cuantas nada más. Y eso igual genera una red de apoyo. Ok, la red de apoyo no importa qué tan amplia o tan chica sea, sino qué tan fortalecida está. ¿Ok? Entonces, es muy importante cuando nosotros tenemos consultantes en el ámbito de psicología clínica y hablamos de depresión, de ansiedad o de cualquier otra situación, como por ejemplo el caso de los duelos, en esos casos muchas veces necesitamos contar con una red de apoyo y muchas veces no lo tenemos claro. Entonces, yo creo que un buen motivo para promocionar salud mental es hablar con mayor frecuencia de la importancia de las redes de apoyo, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo comenzamos el podcast de redes de apoyo, chicas? Ya ahí está, Carlita se suma. ¿Quién más se suma? Ok. Lourdes también se suma. La autoeficacia, para nosotros hablar de autoeficacia como factor protector es porque estamos trabajando en lo que es el autoconcepto. Habilidades emocionales. Acá no necesariamente hablamos de tener el control absoluto de nuestras emociones. Al contrario, podemos sentir, podemos regularnos, podemos exponernos, podemos retirarnos cuando es necesario. Y por supuesto, el propósito que tiene que ver con el sentido de vida. Toda persona que tiene un sentido de vida, por supuesto, va a tener un factor protector. Déjenme ubicarles por acá un videito que me gustaría que puedan ver. Denme un segundito para compartirles. Un momentito. Ok. Vamos a escuchar un pequeño resumen por acá de este colega. Denme un segundito para compartirles. Sea de tu agrado. El día de hoy tocó un análisis del libro. Este es un libro clásico, seguramente te lo han recomendado en algún punto de tu vida. Se trata del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, un libro y un autor que pudiéramos considerar dentro del existencialismo. Un poco de contexto: el libro, pues bueno, fue escrito con base en las experiencias que Viktor Frankl, un psiquiatra vienés, tuvo mientras fue prisionero en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Es un libro bastante interesante, bastante fuerte, que prácticamente trata sobre la pregunta: ¿qué es lo que hace que una persona decida que su vida sea digna de ser vivida? ¿Cómo podía ser que estas personas, viviendo las peores condiciones jamás imaginadas, podían decidir que su vida seguía siendo digna de ser vivida? Todo esto vamos a tratar de contestarlo en este análisis del libro con Viktor Frankl. Si crees preciso compartir este análisis con alguien, te lo agradecería bastante. Hagamos viral la sabiduría.
Ese es el propósito de este canal. Espero que lo disfrutes y si no te has suscrito te recomiendo, ¿cuál te recomiendo? Te invito más bien a que le des suscribir en este momento a este canal si lo crees preciso. Comenzamos. Como lo mencioné anteriormente, Viktor Frankl fue prisionero por 3 años en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Aquí se enfrentó, ya te imaginarás, a condiciones terribles y extremas, trabajos forzados, malnutrición, muchos problemas, muchas condiciones extremas. No obstante, aún viviendo uno de los sucesos más catastróficos de la historia de la humanidad, tanto Frankl como muchos otros prisioneros decidieron que la vida seguía siendo digna de ser vivida. Y nos preguntaremos, ¿cómo era posible esto? ¿Cómo era posible que viviendo estas atrocidades pudieran decidir ello? Frankl se percató de que muchos tenían algo que todavía les ataba la vida. Notó que quienes habían encontrado una razón para vivir tenían una mayor probabilidad de salir vivos, mientras que los que no eran más susceptibles a contraer enfermedades y morir. Decía Frankl que el prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Para desarrollar esta idea, Frankl cuenta la historia de un compañero de él, vamos a llamarle Juan N. Y la historia era la siguiente. Juan N. tuvo un sueño en febrero de 1945. En este sueño, una voz le concedió el deseo que Juan tenía de saber cuándo iba a ser liberado del campo de concentración. La voz le contestó, marzo 30. Juan realmente guardaba una fuerte esperanza y estaba genuinamente convencido de que su sueño era real. Él realmente creía que iba a salir libre el 30 de marzo. No obstante, cuando la fecha se acercó, la guerra empeoró y la verdad era que la libertad parecía sumamente improbable. ¿Qué fue lo que pasó? Que el 29 de marzo Juan se enfermó. El 30 de marzo, el día de la supuesta liberación, perdió la conciencia. Qué simbolismo, ¿no? Y el 31 de marzo finalmente murió. Dijo Frankl que la causa última de la muerte de su amigo, de Juan, fue que la liberación esperada no llegó. Esto hizo que la resistencia de su cuerpo contra la infección del tifus disminuyera. Su fe en el futuro y su deseo de vivir quedaron paralizados. Y su cuerpo finalmente cayó enfermo. Después de todo, la voz de su sueño no estaba equivocada, estaba en lo correcto. Qué fuerte, ¿no? Asimismo, uno de los doctores de los campos de concentración, y esto es sumamente interesante, atestiguó un incremento en las muertes de los prisioneros entre la Navidad de 1944 y el Año Nuevo de 1945. El doctor creía que esto se debía a la esperanza de los prisioneros de que estarían en casa para esas fechas, o sea, para Navidad y para Año Nuevo, que son pues festividades asociadas con el pasar el tiempo en familia, ¿no? El problema es que conforme se acercaba la fecha, muchos perdían la esperanza de poder estar en casa. Y como dice Frankl, cuando perdían la esperanza, finalmente morían. Queda claro que para Frankl, quienes tienen una razón para vivir, tienen una mayor voluntad para vivir. Pero ahora surge otra pregunta, que es, ¿qué es lo que dota de sentido la vida? Para Frankl existen 3 principales fuentes de sentido. La primera, el amor. Según Frankl, el amor es el fin último y la meta más alta a la que puede aspirar el hombre. Para él mismo fue el amor por su esposa lo que lo mantuvo de pie. Dijo Frankl, no sabía si mi esposa estaba viva, ni tenía cómo saberlo, pero para entonces dejó de importarme. No necesitaba saber, nada podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de la imagen de mi amada.
Incluso profundiza aún más Frank y dice que si hubiera sabido que su mujer estaba muerta, él pensaba que aún así se entregaría a la contemplación de su imagen. Y aún también creía, aún más radical, que su conversación mental con ella hubiera sido tan real y gratificante. Qué interesante, ¿no? También para Frank el amor tiene que ver con esforzarse por ayudar al otro. El amor es el acto de ver el potencial en las demás personas. El amor es elevar a las personas. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que te rodea. Es una bonita concepción sobre el amor de Frank. Decía Frank que cuando más se olvida de sí mismo, entregándose a una causa o a otra persona, más humano se hace. Una segunda fuente de sentido para Frank es una tarea inconclusa. Y para esto Frank cuenta la historia de un prisionero que contemplaba el suicidio, pero que nunca lo ejecutó, porque encontró una razón para seguir: terminar los libros científicos que había comenzado. Ponte a pensar, hay muchas veces en las que nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad para conllevar una tarea. Pensamos que solamente nosotros podemos terminarla de la forma en la que nosotros la podemos hacer. Y esto dota de sentido y de responsabilidad y de utilidad. Y con respecto a estas primeras dos fuentes de sentido, Frank dice que el ser humano que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto o ante una obra inconclusa, no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. Esto me recuerda a la cita de Nietzsche: quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Una tercera fuente de sentido para Frank era el sacrificio. Frank decía que el sufrimiento deja de ser, en cierto modo, sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Y en muchas ocasiones este sentido puede ser el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Podemos decir que el sacrificio es sacrificarte, o sea, asumir un costo para ti, ofreciéndolo por una causa o por otra persona. Y para detallar esto, Frank cuenta que tuvo un cliente, recordemos que Frank era psiquiatra, tuvo un cliente que no podía superar la pérdida de su esposa. Él le preguntó: ¿qué hubiera sucedido si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido? El paciente le contestó: oh, seguramente para ella hubiera sido terrible. Habría sufrido muchísimo. Y a esto Frank replicó: ¿lo ves? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento. Pero ahora tienes que pagar por ello, sobreviviendo y llorando su muerte. Lo vio como un sacrificio para que su esposa no sufriera cuando él no estuviese. Pues es mejor que él sufra en lugar de su esposa. Es una forma de sacrificarse por ella, y es una forma para Frank de darle sentido a ese sufrimiento. Así que en resumen, 6 puntos: el amor, una tarea inconclusa, o el sacrificio son las principales fuentes de sentido para Frank. Un segundo punto: aceptando el desafío de sufrir valientemente, la vida tiene sentido hasta el último momento. Tercer punto: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, como en el ejemplo de la muerte de la esposa del cliente, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. No puedo cambiar la muerte de mi ser querido, eso no se puede cambiar, pero puedo cambiar la forma en la que respondo a ello, me cambio a mí mismo. Punto 4, estamos dispuestos a sufrir a condición de que el sufrimiento tenga sentido. Volvemos a la cita de Nietzsche: quien tiene un porqué soporta casi cualquier cómo. Punto 5, la vida no se hace insoportable por las circunstancias. Lo hemos observado en estas personas que vivían las peores condiciones, sino solamente se hace insoportable por la falta de significado y propósito. Y finalmente el punto 6, el sentido de la vida difiere de una persona a otra y de un momento a otro. Lo que te dota
de sentido hoy, puede mañana no hacerlo. Y el día de mañana puedes encontrar diferentes fuentes de sentido que no tienen que ser las mismas de hoy. Somos seres en constante movimiento y por lo tanto nuestro sentido tampoco es fijo. Puede cambiar, está en constante movimiento hasta el último día de nuestra vida. Muchas gracias por escucharme en este episodio. Espero que te haya gustado este análisis del libro. Déjame tus comentarios. ¿Qué piensas tú con respecto? Ok, muy bien. Bueno, ¿por qué les hago ver este video, chicos? Porque es muy importante que podamos entender, y Víctor Frank es uno de los referentes que yo suelo tomar en terapia, y sobre todo cuando quiero trabajar de manera preventiva en cuanto a lo que es el sentido y el propósito de vida, ¿ok? Entonces, por allí nos queda súper claro que cuando trabajamos desde el sentido de vida, tenemos un factor muy valioso a nivel protector, incluso en situaciones muy, muy complejas de la vida, como puede ser de repente una guerra, ¿no? O ante situaciones adversas, ¿ok? Entonces, perdón, no les he compartido la diapositiva. Parte de lo que es promoción del bienestar psicológico, promoción de la salud mental, es trabajar en el autoconocimiento, en la regulación emocional. Por eso vemos muchos libros, por eso vemos muchas conferencias que hablan sobre lo que es la inteligencia emocional, porque nos ayuda también a lo que es la regulación emocional. En cuanto a lo que son las relaciones sanas, también encontramos muchísimo contenido y sobre propósito de vida, ¿ok? Son los 4 puntos más importantes para poder trabajar en la promoción de salud mental. Dentro de la promoción también vamos a encontrar lo que es la intervención temprana. A nivel individual vamos a hacer un entrenamiento emocional, vamos a dar herramientas para el manejo del estrés, el autoconocimiento, algunas herramientas cognitivo-conductuales como la que les mencioné anteriormente, donde revisamos si los pensamientos que están dándose son realmente funcionales para nuestro bienestar. El mindfulness, que también tiene evidencia clínica y científica, y a nivel familiar vamos a trabajar con psicoeducación, que ojo, también a nivel individual se practica la escuela para padres, la comunicación asertiva, la disciplina positiva. A nivel grupal vamos a tener lo que son talleres preventivos, como muy bien ustedes lo mencionaron, los grupos de apoyo. No sé si ustedes alguna vez han conocido lo que es grupos de apoyo, ¿ok? Intervenciones comunitarias también, no sé si alguna vez se han cruzado por allí, de repente eh, van pasando por algún lugar y encuentran algún centro donde están haciendo un tamizaje, un acompañamiento breve o puede incluso acá entrar en esas intervenciones comunitarias lo que es los primeros auxilios psicológicos muchas veces también, ¿ok? Que se pueden dar en situaciones de trauma o situaciones adversas dentro de la comunidad. ¿Para qué nos ayuda la intervención temprana? Para tener una detección precoz, para hacer una intervención a tiempo, para brindar un acompañamiento y para derivar oportunamente al especialista que corresponda, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces, como yo siempre lo menciono, la atención del psicólogo debe ir acompañada de otros expertos, ¿ok? No es siempre, pero sí en algunas ocasiones. Entonces, cuando hay que hacer una derivación oportuna, tenemos que tomar la responsabilidad y la ética profesional y cumplir, ¿ok? Detectar a tiempo reduce hasta un 50% la gravedad futura de los trastornos, ¿ok? Entonces imagínense por qué es tan importante realmente trabajar desde la promoción de la salud mental y la prevención. Pero inicialmente, lo que debe primar es revisar de manera preventiva, ahora como coloquialmente hablando, tener un pie adelante para, valga la redundancia, prevenir trastornos y promocionar el bienestar para reducir el abordaje desde la prevención.
¿ok? Entonces, ¿uno es mejor que otro? No, funcionan desde distintos aspectos. Ahora, tenemos también los programas preventivos que son basados en evidencia, programas socioemocionales, programas de mindfulness clínico, prevención de ansiedad, depresión, parentalidad positiva. ¿Ok? Todos estos programas van a ayudar. Estos son unos cuantos programas que podemos encontrar. ¿Ok? ¿Cuál es el rol de nosotros como psicólogos dentro de la prevención? Es diseñar esos programas basados en evidencia. Hemos hecho, para poder diseñar un programa, se supone que hemos hecho una recolección de datos primero, ¿sí? Vamos a recolectar información, vamos a dar un diagnóstico presuntivo y en base a ello vamos a crear un programa. Luego vamos a la capacitación, que puede ser la psicoeducación, y vamos a volver a revisar a través de una evaluación para reconocer y poder contrastar cuál fue el impacto de ese programa que se aplicó. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer luego de esa evaluación? Vamos a continuar acompañando los diversos procesos. El experto no solamente va a atender los casos, sino que también va a diseñar sistemas que reduzcan esos casos. ¿Ok? Ahora, me gustaría, chicos, rápidamente, vamos a tomarnos un ratito para poder, denme un segundito, para poder revisar y crear nosotros un caso. ¿Ok? A ver, somos en sala 9 personas, 8 chicas están. Vamos a hacer 2 grupos, ¿les parece? Las voy a dividir en 2 grupos y ustedes van a crear un caso hipotético, ¿ok? Y vamos a ver acá, vamos a utilizar este caso que yo les coloqué, más fácil. Vamos a utilizar comunidad con alto estrés, como les comentaba, con conflictos constantemente y una deserción alta de la población. ¿Ok? Vamos a dar ideas para crear ese plan preventivo, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar primero a la población, validar que tienen estrés, todo lo demás? Y cuál va a ser ese plan, qué vamos a hacer para reducir el estrés de la comunidad, los conflictos y la deserción. ¿Ok? Voy a dividirlas en 2 grupitos, no se me vayan a ir. Ahorita en lo que yo las divida les va a salir en su pantalla como que usted va a ser dirigido a la sala 1 o a la sala 2. Usted le da a aceptar, lo va a sacar de la sala principal y lo va a derivar. Allí ustedes tienen que intervenir, interactuar entre ustedes, dar respuesta al diseño del plan preventivo y al terminar los 10 minutos van a regresar a la sala principal para que puedan exponer. Van a delegar a una persona que nos va a dar una idea de cómo va a ser su plan de intervención, ¿ok? ¿Nos quedó claro, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, muy bien. Vamos a hacer la derivación por acá. Acá. Ok, muy bien. Ya se está procediendo a derivar.
Muy bien, chicas. Acá estamos de nuevo. A ver, de la sesión del grupo 1, ¿quién va a ser la delegada del grupo 1? A ver, les escucho. ¿Quién va a representar el grupo 1? Puede abrir su micro y nos puede contar cómo sería ese plan, ese diseño preventivo que van a aplicar. A ver, en el grupo 1, ¿quiénes estaban? Carla, ¿en qué grupo estaba? Hola, Carla. ¿En qué grupo te tocó estar, Carlita? A ver, Eli, ¿en qué grupo estabas, Eli? Cuéntame. Ok, muy bien. A ver, ¿puedes contarnos un poquito a qué conclusión llegaron en el grupo 2? Puedes abrir tu micro, Eli. Ah, ok, estás con mala señal. Ya puedes escribirnos por acá. Carla, no hay ningún problema, o si alguien más estuvo contigo en el grupo. Yesenia, ¿en qué grupo estabas? En el 1. Muy bien, cuéntanos, Yesenia. ¿A qué conclusión llegaron? Bueno, ante la problemática, antes pues que aumente, bueno, tenemos que estar pues sobre todo enfocada en la comunidad, estableciendo lo que son charlas y talleres sobre el manejo de lo que es el estrés. Ok, También ayudándoles también en lo que es una educación emocional, porque es muy importante, porque si no están bien de manera emocional, pues no se va a avanzar en ello. Y también pues tener una comunicación asertiva, tener una comunicación, se me fue el término, o sea, que estemos prestos a escucharlos sin juzgar. ok, muy bien. Es Sí, decir, escuchar sin juicios. exacto, sin prejuicios, sin andar achacando ni nada por el estilo. Ok, También actividades recreativas, que esta va a ser una actividad que les va a ayudar mucho, se van a despejar la mente, van a cambiar de ánimos, pues, ujú. y bueno, pues también con todas estas estrategias, pues esperando pues que el problema disminuya. Ok, Eso es mi diseño de plan preventivo, Lisa. excelente. Allí se pueden utilizar dinámicas grupales, así es. Muy bien, chicas. Y en el grupo 2, Carlita, te escuchamos. Ah, profe, claro, gracias, Jesse. También lo que estábamos discutiendo ahorita, no sé si me escuchan. Te escucho bien. Sí, claro, sí, es que está muy mal, yo estoy conectada por Movilnet y está muy malo. Que también se podrían hacer como círculos de escucha, es decir, espacios seguros, moderados, donde los miembros pueden expresar las frustraciones y sentirse como en un ambiente seguro donde no van a sentir, por decirlo así, como represalia de lo que sienten, ¿no? También se pudiera hacer como ciertos mapeos de los puntos, es decir, como identificar si el estrés proviene de ciertas cargas por tareas o fallas de comunicación
de algún estilo. Y también se podría hacer cierto tipo de primeros auxilios psicológicos donde se hagan charlas sobre manejo de ansiedad para normalizar el agobio que puedan sentir. Ok, más que normalizar, es para que sería para crear esas herramientas de afrontamiento, ¿ok? Pero está Exactamente. súper bien, Carla, excelente. Gracias, profe. Gracias, Yesenia. Gracias, Yesenia, excelente. A ver, Elba nos dice, medidas de prevención del estrés en la mujer. Prevención excelente del estrés en la mujer, promover el autocuidado desde la temprana edad. Me gusta mucho, Elba, excelente. Acá, claro, te estás enfocando más en la mujer, pero es válido también, ¿no? Porque podemos hacer por géneros o podemos hacerlo de manera general. No podemos olvidarnos también de que los chicos también padecen de estrés. Mantener un equilibrio entre vida personal, familiar y laboral, fomentar hábitos saludables, buena alimentación, descanso y actividades físicas. De hecho, yo acá trabajaría de manera multidisciplinaria. Desarrollar habilidades de manejo emocional y resiliencia, fortalecer la autoestima y la autovaloración, crear y mantener redes de apoyo emocional, muy bien, identificar a tiempo las señales de estrés y buscar ayuda profesional, reducir la sobrecarga de responsabilidades mediante la distribución equitativa de tareas. Excelente. Nosotras nos enfocamos en la reducción de estrés, específicamente en la adultez, y el objetivo principal que buscamos fue fortalecer habilidades sociales y recreación de redes de acompañamiento. Me gusta, chicas, me gusta muchísimo, de verdad que quiero felicitarlas, es muy bonito recibir esta respuesta, me llevo muchísima gratitud al poder saber que lo que hemos trabajado, pese a ciertas interferencias o dificultades dentro de todo, ha llegado a calar muy bien en ustedes. Bueno, tienen los videos, por allí por allí voy a buscar, si tenemos el premio para que ustedes puedan llevarse un librito, voy a buscar qué otro puedo alcanzarles a través de Arnold, máximo mañana se los estoy alcanzando, como para que ustedes puedan tener un mayor alcance también, ¿ok? Les mando un gran abrazo, espero que tengan una muy bonita noche y las felicito nuevamente. Gracias a ustedes por la paciencia y por estar allí, chicas.